¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido por primera vez en esta travesía de Poppy Playtime Chapter 1 para PC, hecho por un jugador móvil. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, primeramente el juego nos está pidiendo que pausemos el juego con el botón de escape. Podemos ver lo que es el apartado de configuración para que podamos modificar algunos aspectos como los FPS. Yo lo tengo en 120, pero con la plataforma de YouTube ustedes lo van a ver en 60. Aquí tenemos el apartado de brillo que lo tengo al máximo para poder ver en claridad todos los lugares. Aquí tenemos el apartado gráfico que lo tengo todo al máximo para aprovechar las virtudes de este juego y que también se ve comparado con las versiones móviles. Así que una vez de que hayamos visto esto, ya volveremos al menú al juego principal, de las cuales como mis primeras impresiones puedo mencionar de que es mucho más complicado la movilización. Esto se debe porque tengo que utilizar los tres dedos para poder moverme adelante, atrás, izquierda y derecha. Por lo que no contamos con un joystick y eso podría ser un poquito más difícil, sobre todo si no estás acostumbrado con esto de los teclados. Lo que sí es que el apartado gráfico se ve bastante bien, me gusta bastante. Ok, tenemos otra tecla que es la de barra espaciadora para poder saltar. También tenemos otro botón de acción que es la E, que nos permite abrir puertas, que posiblemente nos sirva para otras cosas. Vale, aquí podemos ver en detalle muchas cosas, las texturas, las sombras y también las cajas de BoogieBot, Huggy Wuggy y de Candy Cat. En las versiones móviles me acuerdo de que tenían baja resolución o estaban muy pixeladas. Aquí tenemos el tren, el emblemático tren que nos ayudaba para la activación de la puerta y el código de seguridad. Tenemos acá lo que son las ventanas de las cuales podemos entrar aquí. Yo me acuerdo que esto en móviles estaba sellado por unas láminas de cartón y que tú podías quitarlas y ya se veía bien. Ahora bien, aquí tenemos los exteriores de la fábrica, de las cuales no es una noche estrellada como estábamos acostumbrados en la versión móvil. Solo son un montón de... ¡Wow! Eso fue un rayo. Son rayos. Tenemos rayos en la versión de PC. O sea, es una noche tormentosa básicamente. Ok. Esto es interesante saberlo. Son algunos detalles que lo diferencian del uno del otro. Vale. Con el botón Shift puedo correr para ir más rápido, evidentemente. Metí el código mal, esperen. Ahora sí. Sí, definitivamente necesitamos un montón de botones para poder realizar distintos tipos de acciones. Vamos a meter lo que sería este VHS para apreciar el video tutorial, que la verdad no creo que se diferencie mucho de las versiones móviles. Es un video, es prácticamente el mismo. Quizás se vea con mejor resolución o mejor calidad de imagen, pero bueno, eso es evidente que suceda. Ahora bien, aprovechando esto, se me está olvidando correr. Más que todo porque no estoy acostumbrado. Tengo que utilizar el meñique para poder correr. Pero bueno, creo que es una cuestión de acostumbrarse al juego. Ok, tenemos el VHS de Late Pier. No veo ninguna diferencia aparente, pero sí me gusta bastante lo que son los reflejos de las sombras y todas estas cosas. La verdad que esto en móviles nunca lo pudimos apreciar. Ok. Aparte de que me está diciendo de que tengo que activar el Windows, tenemos un botón. Pero parece que... verdad. Este botón era para esquipear o saltar lo que es el VHS tutorial. Yo hablé de esto en un video pasado, pero como pasó el tiempo ya se me había olvidado este detalle. Pero bueno, este VHS no le pasa nada, este no se esquipea. Pero tampoco es que lo necesitemos para seguir avanzando. Ok, yo puedo saltar aquí, pero déjenme revisar un detalle. Creo que está en el apartado de
del menú. Aquí está. Podemos agacharnos con el botón de control. Perfecto, ahora lo estamos haciendo. Y podemos seguir continuando. Son demasiados botones, la verdad. Pero, como digo, es algo de acostumbrarse. Ok, aquí tenemos al dientón. Se ve bastante bien. El cabello, la boca, lo que son el reflejo, todo está bastante detallado. También con el clic izquierdo podemos utilizar el Grab Pack. Y también tenemos acá nuestra icónica caja voladora, que bastante la hemos utilizado en las versiones móviles. Ok, vamos a proceder a poner el sensor. Así que Hoggy, muestra tu magia. Pero no me está mostrando la llave. Vale, ahora sí. Ah, entiendo. Ya no sale por arte de magia como anteriormente. Muy bien, dientón. Ok, vamos a utilizar el botón de acción. Perfecto. Volvemos a presionar la E. Y listo. Este póster que tenemos aquí adelante. Vale, esta puerta no recuerdo que estuviese cerrada en las versiones móviles. Creo que eso es una particularidad en esta versión. Ok, aquí tenemos una tubería que está bastante iluminada. Pero este póster de Kissimisi definitivamente no estaba en las versiones móviles. Esto es algo nuevo. O sea, no el póster en sí, sino que estuviese ubicado en ese lugar en específico. Podemos ver lo que son el apartado eléctrico, que lo podemos ver con mucho detalle. Incluso tienen algunas letras impresas en el mismo para distintos tipos de sistemas para alimentar con electricidad. Acá también tenemos lo mismo. En fin. Ok, aquí tenemos la emblemática marca que realizó el experimento Mi 6, Wonderful. Esto es algo que en móviles no lo tenemos. De hecho, solo tenemos una pared y ya está. Pero lo que es esa marca no lo teníamos. Ok, vamos a proceder a hacer el circuito para poder seguir avanzando. A pesar de que este juego lo he jugado tantas veces, es una experiencia que está siendo bastante provechosa. Es como un juego totalmente diferente. Sobre todo por los grandes cambios que tiene. Vale, ya entiendo por qué. Se cerró la puerta para evitar de que podamos ver a Hoggy Woggy teletransportándose. Que eso es algo que en móviles sí podemos ver. Nosotros podemos ver cuando Hoggy Woggy se está teletransportando. Podemos aprovechar todos estos lugares. Las luces, que me encandila un poco. Pero que definitivamente son cosas que se aprecian cuando no eres jugador de PC. Vamos a continuar. Aquí tenemos la mano de Hoggy Woggy, ya se fue. Y aquí tenemos este cubo que no entiendo por qué se encuentra aquí. No debería estar aquí. Pero bueno, quizás sea un error de generación. Aquí tenemos la emblemática puerta de Stairway to Hell. Y poco más. Creo que no me estoy olvidando de nada. Es una partida común y corriente la que estamos haciendo. Y aquí tenemos el vapor que sale en el juego. La primera vez que me sucedió esto sí me asustó. Pero lo que sí me estoy dando cuenta es que estas tuberías no están en las versiones móviles. Esto es algo exclusivo de PC. Puedo entender que esto se deba por temas de optimización para que los móviles no batallen bastante. Ok, chicos y chicas, estamos ya en esta sección para obtener lo que es la mano roja. Así que vamos a revisar esto. Aquí era para lo del VHS.
Que casualmente ese es de color amarillo. En móviles era de color celeste, si no me equivoco. En fin, vamos a continuar. Y ya me estoy dando cuenta de algo. Esto de aquí no debería estar. Aquí debería estar el póster de Bron, que hablaba sobre una dieta balanceada y que había que comer bien. Ese póster de Hoggy Woggy no debería estar ahí. El de Bogibot ese que sí, ese sí estaba. Pero el de Hoggy Woggy ese... Pero bueno, vamos a agarrar las baterías para rápidamente continuar con este gameplay. Que la verdad, con todo lo de los gráficos y las sombras, es como un juego totalmente diferente. A pesar de que ya sabes lo que va a pasar. Ok, esa cabeza de Cat Bee no la puedo agarrar. Por alguna razón. En móviles sí podía agarrar eso. Aquí puedo jalar esto para abrir la puerta. Y poco más. Vamos a continuar. Pero antes ya deberías estar apareciendo. Ahí está. Perfecto, ya el amigo Dienton ya se encuentra en su posición. Curioseando qué está haciendo Player. Pero en fin. Dienton. Ahí está. Ok. Vale, aquí hay que ponerlos uno por uno. En las versiones móviles tenemos que... si tú agarras los 4 al mismo tiempo, los introduce los 4 al mismo tiempo. Ese es un detalle o una curiosidad que sucede en esas versiones. Vamos a agarrar la mano roja con la E. Perfecto. Y vamos a abrir la puerta respectiva para llegar lo más rápido posible a Make a Friend. Un detalle a mencionar es que no tenemos pantallas de carga. Ni siquiera un poco. Se puede entender por qué. Porque al ser de PC no necesitas eso. Pero en móviles tú tenías que demorar un rato hasta que el nuevo escenario estuviese disponible. Ok, aquí tenemos esto. Incluso me impresiona lo que son los rodillos. Se ven bien detallados. Quizás para algunos que juegan en PC esto sea algo del día a día, pero para mí la verdad me flipa bastante. Sobre todo este abanico. Es una simplicidad, pero me mola. Es una experiencia única. Está bastante bien. Me gusta la iluminación. Ok, voy a hacer este circuito y quiero comprobar si este bug sigue todavía. Vale, todavía sigue disponible. Parece ser que las versiones móviles les preceden los bugs de las versiones de PC. Porque ese circuito es un claro ejemplo de ello. Ok, esta zona de donde salen los juguetes aquí está algo oscura. Porque en las versiones móviles uno podía ver completamente todo este lugar sin la menor dificultad. Y llegamos a Make a Friend. Pero aquí tenemos algunos juguetes. Aquí estamos. La verdad me gustan las partículas que salen. Creo que simulan el polvo, supongo. Son unas partículas, unas bolitas que salen en el aire. Que la verdad lo hace bastante bonito, inmersivo, podríamos decir. Pero bien. Es increíble lo bien detallado que está. Podemos ver el reflejo del piso en el ojo de la máquina. Aquí tenemos otra tubería de estas.
Y acá tenemos un abismo que en las versiones móviles uno puede ver el fondo. Parece que aquí en las versiones de PC utiliza como una especie de niebla. Pero bueno, son detalles que los diferencian uno del otro. Aquí tenemos una curiosidad que podemos decir que si yo toco la caja de abajo, la caja de arriba sale disparada. Ese es un bug bastante común y emblemático de las versiones móviles, pero parece que en PC esto ya fue corregido y ya no hace eso. Pero bueno, son bugs que son particulares de la versión de Chapter 1. Vamos a continuar para hacer el circuito rápidamente, de las cuales queremos es ver más que todo el proceso de fabricación de Cadby, si hay alguna diferencia con respecto a las versiones de móviles. Diría que no, pero quisiera investigarlo de todas maneras. Ok, estoy justo para ver. Perfecto. Ok, ya tenemos activado esto, así que vamos a regresar. Me pregunto si puedo caminar. No, es falso y me acabo de lastimar, pero no pasa nada. Vamos a activar esto y vamos a accionar estas palancas. Ups. Bueno. Aquí está. Perfecto. Aquí tenemos lo que son los moldes de Cadby, que ahora sí están de color blanco. En las versiones móviles ellos ya salen pintados, lo cual significa de que la máquina número 1 era totalmente inútil y no tenía ninguna función en las versiones móviles, porque ya de principio cada pieza de Cadby ya estaba pintado. Entonces aquí evidentemente se puede ver lo que es el cambio de blanco a amarillo, y que esta máquina obviamente ya funciona. Ok, no tenemos paredes invisibles ahora que lo he mencionado, lo que es el tema de quedarme aquí arriba para poder aprovechar estas vistas, que la verdad que me gusta bastante, así como también de las cajas que tenemos a la distancia. Son detalles que pueden ser bastante mínimos, pero que realmente te das cuenta de ello, y por tanto que lo valoras mucho más, esos mínimos detalles. Quiero ver si este bug sigue. Parece que no, creo que esto fue solucionado. Perfecto, chicos y chicas. Vamos a poner a Cadby. Se ve bastante bien el modelo de juguete. Y listo. Ahora bien, quiero revisar una cosa primero. Ahí está. Podemos ver que Cadby sigue con nosotros. Todavía es un juguete que está en nuestro inventario. Así que vamos a... No, espera. Antes de ir, quisiera comprobar si este bug sigue estando. Ya fue solucionado. Este bug ya fue solucionado. Ya no puedo tener a Hoggy Woggy de mascota. Vale. No voy a tomar mucho tiempo estando aquí, porque con esto de las teclas me cuesta bastante moverme y no quiero que me atrape. Veo que la boca y los ojos de Hoggy son bastante brillosos. Es como un glaseado. Se quedó ahí quieto el dientón. Cuando estoy en zona segura, dientón se queda quieto. Es algo bastante gracioso, como que no puede pensar. Ok, aquí tenemos la linterna. Esto no lo teníamos en las versiones móviles. En las versiones móviles del Chapter 2 sí, pero en el Chapter 1 no. Eso es una curiosidad.
interesante de conocer. Ok, vamos a hacer la persecución. Aunque también quisiera verlo. Quisiera ver a Huggy Wuggy para ver cómo se... ¡Ostras! Vale, por no estar acostumbrado con lo del teclado y el movimiento y el shift, me atrapó. Pero bueno, son cosas que hay que acostumbrarse. ¡Wow! Se cargó bastante rápido. En móviles, eso equivaldría como 1 minuto y medio de carga. Definitivamente ahorras bastante tiempo en la versión de PC. Al menos en lo que con respecta a volver a intentar otro intento. Perdón, volver a intentar de nuevo. Ok, vamos a... Ok, esto es línea recta, yo puedo verlo aquí. Vale, creo que le falta contraste cuando está muy lejos. Ok, continuamos. Sí, le falta contraste. Cuando está muy lejos, le falta contraste. Control. Uf, por poco me atrapa. Se me olvida los botones. Es que como en móviles está muy automatizado, no facilitan mucho las cosas y por eso me confié. Ok, vámonos de aquí. Vale. Bueno, esto también es línea recta, podría verlo. Sí, es bastante detallado el Huggy Wuggy. Vamos a... Sí, vamos a... Quisiera saber si podría saltar esto, pero parece que no me deja. ¡No, Huggy! ¿A dónde vas? ¡Dame la mano! ¡No, Huggy! ¡No! ¡No! Huggy se ha caído. Bueno, la vida sigue. Vale. Esto de aquí hay una pared invisible. Y aquí podemos ver los lugares de impacto donde se dio Huggy Wuggy. Son más notables que en la versión móvil. Y también podemos contemplar mejores vistas. También te digo que con el tema de la niebla lo hace ver bastante más, diría que más realista, supongo. O que ves un poco mayor de profundidad a las cosas. Como que realmente hay mucha altura de por medio. Pero bueno, vamos a seguir continuando con esto. Ya estamos casi por terminar este gameplay. Pero la verdad, aprovecho de vez en cuando para ver en los alrededores. Pero la verdad me mola bastante los gráficos. No es lo mismo a ver un clip a jugarlo ya completo. Verlo por ti mismo es muchísimo más gratificante. Entonces tenemos este VHS del experimento Mi 6. Es bastante conocido, ya lo sabía. Oh, ostras. Eso de allá abajo es el limón. Esto es el limón. Yo hablé de esto en un video pasado. Es una particularidad que pusieron los desarrolladores para... como una especie de broma. De las cuales si tú tocabas ese limón, te reiniciaba la partida y tenías que volver a hacer lo de la persecución de Huggy Wuggy. Es bastante XD. Pero sí, es algo que está ahí. Pero no tiene nada que ver con el lore ni la historia. Lo que sí nunca supe es si estos juguetes suspendidos tengan algo que ver con Catnap. Porque con el tema del culto de adoración podría tener relación, pero no estoy seguro. En fin, vamos a continuar para terminar lo que es revisando lo que es la casa de Poppy. Hay algunas paredes que están destrozadas.
Y aquí tenemos la puerta que conduce a los eventos del Chapter 2. Que ahora que estamos aquí, nunca supe quién fue el que derribó este armario. Dudo mucho que haya sido Poppy. Así que la única responsable debió ser Mommy Longlegs. Vamos a abrir la puerta con la E. Y ya estamos en este icónico lugar. La verdad mola bastante los detalles, el techo, la iluminación, el cómo gira. La verdad que es bastante gratificante. Ok, vamos a sacar a Poppy. Sinceramente no estoy feliz de abrirte la puerta. Vale chicos y chicas, esta ha sido mi primera experiencia con Poppy Playtime Chapter 1 para PC. Quiero aprovechar para notificarles que ya me encuentro listo para jugar las versiones de PC, y que definitivamente jugaré el Chapter 2 y también el Chapter 3. Estamos preparando el terreno para lo que se viene. Esto lo hago no solo para seguir con el ARG, sino de otras cosas que también hacíamos en el pasado, debido a que ya completamos casi en su totalidad los bugs de las versiones móviles y ya solo faltan algunos cuantos para culminar esta serie que hemos disfrutado en estos 8 meses. Sin embargo, que yo saque contenido de PC no significa que vaya a abandonar a los móviles, porque todavía me faltan algunos videos que tengo en mente, así como también del enorme cariño que ha puesto la comunidad móvil en apoyarme en cada video desde los inicios. Y siempre tengan en cuenta que pondré en igual de importancia tanto la versión de PC como las versiones móviles. Solo espero que mi viejo celular pueda aguantar el futuro lanzamiento del Chapter 3 para móviles. Pero hasta que eso suceda, nos concentraremos en el presente. Ese sería el video, y nos vemos en la próxima. Romanceando con la araña madre en el Chapter 2 para PC.